Le agradezco nuevamente la última charla, agradezco nuevamente al doctor Benito Celis por su amable invitación y su presencia aquí con nosotros, presidente de la Asociación Mexicana de Oftalmología, a la doctora Leticia Arroyo como coordinadora de los coloquios. El doctor Martín Flores, pues por causas de fuerza mayor no pudo estar con nosotros, pero también doy el agradecimiento por su amable invitación. Vamos a hablar brevemente sobre el ABC del trauma. Este material me hizo favor de facilitarme el doctor Carlos Quesada. Él es egresado del Conde de Valenciana y estuvo 6 meses con el doctor Dante Pieramici en California. El doctor Dante Pieramici en una época se dedicó muchísimo a trauma ocular y actualmente el doctor Quesada está ya regreso aquí en México, pero no nos pudo acompañar. Bueno, en generalidades, en cuanto a trauma ocular, tenemos que en Estados Unidos se registran 2.4 millones de lesiones oculares al año. Como ustedes saben, lo mismo sucede en México, hay una mayor incidencia en el sexo masculino que en el sexo femenino. Y lamentablemente la gran mayoría de los pacientes que tienen trauma ocular están en una edad reproductiva, generalmente entre los 25 a los 40 años de edad. Y hay una diferencia entre el tipo de mecanismo traumático. Se ha visto que en los hombres el trauma generalmente es por objetos cortantes y en las mujeres es de tipo contuso. Esto habla un poquito también del tipo de agresión. La gran mayoría de los traumatismos oculares ocurren en el hogar y un 19% ocurren en la situación laboral. Los pacientes que tienen protección, únicamente 3.8% de los pacientes son internados después de un traumatismo ocular. En cuanto a la terminología, es importante dejar claros estos términos. Cuando hablamos de que hay una lesión en la pared ocular, básicamente nos estamos refiriendo a la córnea y a la esclerótica. Cuando hablamos de una lesión ocular cerrada, estamos refiriéndonos a que no hay una lesión de espesor total. Y cuando es una lesión ocular abierta, tenemos una lesión de espesor total. Cuando hablamos de contusiones, que no hay herida. Y cuando hablamos de una herida perforante, es que tenemos un sitio de entrada y un sitio de salida. Cuando lo mencioné, pues tenemos una ruptura, generalmente es de espesor total por trauma contuso, generalmente son típicas estas lesiones con las pelotas estas de squash o una pelota de tenis, es típico que tengan el trauma contuso y ella lo que muchas veces llamamos un estallamiento ocular. La laceración laminar generalmente son de espesores parciales con objetos cortantes y, como ya lo mencioné, las heridas penetrantes tienen un sitio de entrada. Por otro lado, tenemos que identificar también cuando hablamos si hay un cuerpo extraño, si es superficial o es un cuerpo extraño intraocular. Es un pequeño diagrama de flujo en cuanto al trauma. Lo dividimos en cerrado y abierto. Si es cerrado, si hay una contusión, y si hay únicamente una laceración laminar. Y si es abierto, si tenemos una ruptura del globo ocular, o bien si tenemos una laceración con penetración del mismo, con cuerpo extraño intraocular, o bien si es perforante. Es importante esta clasificación o esta manera de calificar a nuestros pacientes que tienen un trauma, porque esto nos va a ayudar mucho en cuanto al pronóstico visual de los pacientes. Vamos a medir la agudeza visual que tienen los pacientes, si están en percepción o no de luz, si la visión es de 20/200 a 20/50, o bueno, de 1/200 a 19/200 o de 20/200 a 20/50, o si tienen agudezas visuales mayores de 20/40. ¿No tienen ahí un señalador? No está aquí. Si tenemos ruptura o no, si hay presencia de endoftalmitis, si hay herida penetrante, si hay desprendimiento de retina o no en nuestros pacientes. Y en base a esto podemos darle entonces un puntaje a los pacientes, y es muy importante entonces aquí ver cómo los pacientes que, por ejemplo, tuvieron de 0 a 44 puntos, pues la agudeza visual, el pronóstico de agudeza visual mayor o mejor mejor de 20/40 o igual, es únicamente del 1%. Y en aquellos pacientes que tienen 92 a 100 puntos, pues la probabilidad de tener una buena agudeza visual es hasta de un 94%. Entonces, realmente este score... Entonces, realmente este score pues sí nos ayuda mucho en cuanto al pronóstico de los pacientes. Y asimismo, pues podemos más o menos pronosticar qué porcentaje de pacientes van a quedar en no percepción de luz, o bien que van a alcanzar percepción de luz o estas agudezas visuales. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando recibimos al paciente con traumatismo? Pues es muy importante, desde luego,
preguntar los antecedentes patológicos del paciente, los antecedentes quirúrgicos y los antecedentes patológicos oculares, si el paciente tiene alergias o no, porque son pacientes que generalmente se va a utilizar algún tipo de manejo con antibiótico-terapia. Y es importante no olvidar la inmunización antitetánica en estos pacientes. Asimismo, hay que saber cuál fue el mecanismo del traumatismo. Recientemente, de hecho esta semana tuvimos un paciente con un traumatismo y realmente el paciente no tenía ninguna evidencia de que hubiese cuerpo extraño intraocular. Se lo mandamos aquí con el doctor Uribe y el doctor Uribe fue muy meticuloso en preguntar qué estaba haciendo el paciente y resulta que el paciente se estaba pegándole al caballo pero con un fuete metálico, ¿no? Entonces, las posibilidades de que realmente sí el ultrasonido confirmara que tenía el cuerpo metálico intraocular, pues eran mucho más probables ya haciendo ese interrogatorio, porque ustedes veían el globo ocular, realmente no se veía ningún sitio de entrada por donde hubiera podido entrar un cuerpo metálico, pero el ultrasonido sí mostraba la presencia de un cuerpo extraño intraocular. Entonces, el mecanismo del trauma es muy importante para poder determinar también si el material es metálico, vidrio, madera o qué fue lo que ocasionó el trauma. El tiempo transcurrido, desde luego, es de gran importancia, el lugar donde se llevó a cabo el traumatismo y pues esto lo podemos documentar ya sea con dibujos o con fotografías o con videos a fines médico-legales. Entonces es importante descartar si hay una lesión abierta o cerrada, intentar abrir el ojo en pacientes no colaboradores. Aquí se menciona que si hay mucho edema o quemosis, se puede posponer el examen hasta el momento de la cirugía, pero generalmente, bueno, en mi experiencia es difícil que no podamos realmente poder más o menos tener una idea de cómo está el paciente para antes de llevarlo a quirófano, ¿no? Y entonces, desde luego, pues en cuanto a la exploración, pues hay que tomar la agudeza visual, revisar si tiene defecto pupilar aferente o no. Se puede realizar campos visuales por confrontación. La motilidad ocular es importante porque eso nos puede hablar si hay un entrampamiento o si también hay una repercusión a nivel de la pared orbitaria de fractura de piso, presión intraocular, el examen con lámpara de hendidura y la oftalmoscopia indirecta. La presión intraocular, pues en la medida que sea posible, ¿no? Dependiendo del tipo de traumatismo que tengamos. Si vamos a analizar anatómicamente el ojo, pues podemos ver que en la conjuntiva hay que valorar los fondos de saco, si hay quemosis o no. Ustedes saben que uno de los 3 signos del estallamiento ocular es el hiposfagma, o sea, es hiposfagma, ifema e hipotonía, entonces hay que valorar si tenemos hiposfagma, si podemos ver si hay laceraciones a nivel de la conjuntiva y esto nos puede orientar a que probablemente también haya lesión escleral. Hay que valorar la córnea, ver si hay una abrasión o una herida corneal con prolapso, como en este caso de tejido uveal. La cámara anterior también nos puede dar algunos datos, desde luego valorar si hay proceso inflamatorio, si hay presencia de hipopión, presencia de ifema, que como ya lo mencioné es uno de los signos de estallamiento ocular. En algunos casos podemos encontrar cuerpos extraños intraoculares en cámara anterior. Si la cámara anterior es amplia, podemos sospechar que hay una luxación o subluxación del cristalino o que hay una herida escleral. O bien, si tenemos una cámara estrecha, probablemente entonces tengamos una luxación anterior del cristalino, o bien prolapso de vitrio, desprendimiento coroideo seroso o hemorragia supracoroidea. En cuanto al iris y al ángulo, pues hay que determinar si hay una anisocoria, discoria, ruptura del esfínter, la presencia o no de recesión angular, porque sabemos que estos pacientes después pueden tener un mayor riesgo de desarrollar hipertensión ocular secundaria al traumatismo, en este caso un glaucoma secundario. El cristalino, pues también es muy importante determinar si hay subluxación o no, si hay facodonesis del mismo, defectos en la cápsula posterior o en la cápsula posterior del cristalino, y bien si ya hay una formación de catarata o un daño a nivel de la zónula del cristalino. La fondoscopía debe de realizarse si los medios lo permiten, y se menciona que se puede diferir si hay una herida con prolapso de tejido o de vitrio, y en este caso entonces ya podemos echar mano de los métodos de diagnóstico, auxiliares de diagnóstico, como son el ultrasonido, el cual nos puede determinar si tenemos una herida escleral posterior, si tenemos un cuerpo extraño intraocular, si hay subluxación de cristalino del lente intraocular, presencia o no de hemorragia, endoftalmitis, si hay vitro entrampado, desprendimiento de retina o desprendimiento coroideo. La tomografía nos es muy útil también para determinar cuerpos extraños. Es un método que la ventaja que tiene es de no contacto, detecta cuerpos extraños hasta de 0.5 milímetros con cortes de 1 a 3 milímetros, y también nos ayuda mucho para analizar las estructuras óseas.
afectadas por el traumatismo, y en este caso pues ver si vamos a también a entrar junto con el especialista en órbita, con el doctor López, ¿no? La tomografía también nos puede, como ya lo mencioné, pues si hay fractura orbitaria, el cuerpo estaño, daño del nervio óptico, etcétera, ¿no? La resonancia magnética es útil en cuerpos extraños no metálicos. Hay que recordar que está contraindicada en pacientes que tienen marcapasos o implantes, y nos da también una muy buena valoración en cuanto a los tejidos blandos. Inicialmente podemos manejar a los pacientes y en ese momento no se van a intervenir con una protección ocular, analgésicos. Esto en cuanto a los antibióticos sistémicos, algo que está muy discutido. Recientemente en la Asociación Mexicana de Retina, pues había mencionado en unas sesiones que realmente los antibióticos sistémicos realmente no benefician a los pacientes como se ha demostrado en muchos estudios. Sin embargo, los que trabajan en instituciones como el Seguro Social, el ISSSTE, o instituciones de tipo gubernamental, es muy importante que apliquen antibióticos sistémicos, porque desde el punto de vista médico legal pues los protege, ¿no? Evitar el tratamiento tópico, eso también es algo que esté un poquito controvertido, depende del tipo de traumatismo, ¿no? Y como ya lo mencioné, es muy importante no olvidar la inmunización antitetánica. Entonces, estos son los antibióticos que se pueden manejar desde el punto de vista sistémico: vancomicina, ceftazidima, ciprofloxacino. Recordemos que la gran mayoría de los microorganismos que van a involucrar o que van a provocar una endoftalmitis son gram positivos. Excepción, no hay que olvidar si el traumatismo es con vegetales, que podemos tener, que tenemos que tomar en cuenta que puede haber infección micótica. Y pues nuevamente, en cuanto a antibióticos sistémicos, las dosis que podemos manejar, que todos ustedes la conocen y los pueden consultar fácilmente. Y en un momento dado, si vamos a manejar antibióticos intravítreos, los que más manejamos es la vancomicina, la ceftazidima. Aquí no está, pero es importante la dexametasona por el proceso inflamatorio. Hay que recordar que lo que daña a los pacientes con endoftalmitis realmente no es tanto la agresividad del patógeno, sino el proceso inflamatorio tan agudo que se está produciendo, y eso es lo que finalmente va a dañar las células nerviosas de la retina. Entonces es muy importante el uso también de antiinflamatorios como la dexametasona. Gracias por su atención.